Los BRICS se reúnen en Rusia en un momento de incertidumbre internacional. La Vanguardia. Putin saca pecho con los BRICS. El Mundo. La guerra de Ucrania se cuela en la cumbre de los BRICS en Rusia. Pero, ¿qué son los BRICS? Wikipedia. Grupo de países emergentes constituido como espacio alternativo al G7, formado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Y cuál es el temor de Occidente? Mundiario. Los BRICS de Putin, una alternativa incierta ante la hegemonía occidental. El Periódico. Putin busca un nuevo orden mundial. Euronews. La cumbre de los BRICS en Rusia inquieta a los líderes europeos. ABC. Los BRICS priorizan el fin de la guerra en Oriente Próximo más que la paz en Ucrania. Eldiario.es. Guterres llega a Kazán para asistir a la cumbre de los BRICS y reunirse con Putin. ¿Qué hay detrás de los BRICS? ¿Qué significaría un nuevo orden mundial? ¿Qué papel juega la ONU? Lo preguntamos a nuestros invitados. Un nuevo orden mundial, el papel de la ONU, todo eso en juego. Cada vez, como decíamos, más actores intervienen en la política internacional. Señor Arnal, empezamos ahora por usted. ¿Qué opina de esta reunión? Bueno, primero hay que hacer un poquito de historia, el orden mundial surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con dos bloques antagónicos, pero luego se creó a lo largo de los años 50-60 lo que se llamó Movimiento de Países No Alineados, que eran los que, aunque decían que no estaban alineados, estaban no tan alineados, vamos a decirlo así, porque si no suena un poco a chiste, estaban alineados todos, pero cuando se desmembró la Unión Soviética, ese equilibrio que había a dos bloques y un tercero, pues se abre. Evidentemente la economía con la globalización es el factor más importante. Y claro, quedaba un desequilibrio que aprovechó Rusia y otros países, China, para crear los BRIC, ¿no? Que es Brasil, Rusia, China y India y Sudáfrica. Ahora se llama y Sudáfrica. Se llama Plus porque se han incorporado Irán y algunos otros países. Aquí estamos hablando de que representan el 45% de la población mundial, que no es moco de pavo, y representan aproximadamente un 30 y tantos % del PIB mundial, Y hay países con un PIB escandaloso, como puede ser China, pero hay países como Sudáfrica que no le llega al PIB español ni a la suela de los zapatos. Hay que recordar que España creo que es la número 15 economía en el Producto Interior Bruto, que a veces que los españoles tenemos un complejo de inferioridad, pero en estas cuestiones hay que sacar un pecho. Y en renta per cápita multiplicamos por 6 a la de Sudáfrica. La renta per cápita por habitante en España está cerca de los 30.000 euros aproximadamente, y los sudafricanos no llegan a los 5.000, o están de 5.000, 6.000 euros, con cifras del 23 o por ahí, ¿no? Lo bueno de esto es que Putin ha conseguido una victoria, digamos, diplomática, ¿no? Conseguir una cumbre en el territorio, en su territorio, en la situación que hay, y con estos actores, que no nos olvidemos, 3 de ellos son potencia también nuclear, Rusia, China y la India. Son países que se llaman emergentes, con unas desigualdades algunos tremendas, como Sudáfrica o la India, incluso el propio Brasil, con 200 y pico millones de habitantes. Yo creo que ha sido seguramente habría que ver cuándo estaba prevista esa cumbre, cosa que desconocemos, yo por lo menos la desconozco, ¿no? En el calendario, cuándo tocaba esa cumbre, ¿no? Pero ha coincidido en el momento justo, ¿no? En el momento que Putin necesitaba un baño de multitudes internacionales, aunque las multitudes, se ven las fotos, no son tantos, son muy pocos países, ¿no? Dicen, hombre, ¿qué pintaba ahí el secretario general de la ONU? Claro, el secretario general de la ONU tiene donde lo llaman países que pertenecen a la ONU, ¿no? Pues tiene que estar, y nada menos del Consejo, es que están China y Rusia son miembros natos, ¿no? Del Consejo de Seguridad. Entonces,
hay que verlo desde la perspectiva de que es un baño de multitudes y de un intento seguramente de Rusia y de China de ese movimiento que hubo en su día de países no alineados, empezar a recuperarlo para tener un papel fundamental en el nuevo orden económico que se está fraguando con todo el tema de las nuevas tecnologías, con todo el tema de las nuevas energías y también con cuestiones que muchas veces no contamos, y es quién va a controlar las fuentes de alimentación para un mundo de 7.000 millones de habitantes. China está comprando tierras en muchos países de África, tierras cultivables, no tierra de monte, sino tierras cultivables o susceptibles de ser cultivables. India tiene un problema de alimentación tremendo, aunque estamos hablando de 1.100 millones de habitantes. Esto es mucha población para dar de comer. Y yo creo que esos movimientos tienen que ver con esto. Brasil es una potencia agrícola y ganadera, una potencia con sus 200 y pico millones de habitantes, pero es una potencia en producción de soja, de maíz, de arroz, de carne. Y yo me da a mí la sensación de que este movimiento tiene que ver con esa reagrupación de los países, entre comillas, no alineados. Señor Jimeno. Sí, ojalá hablaran de esos temas tan interesantes que propone Manuel. En absoluto, yo lo niego, vamos. Esto es un poderoso caballero, es don dinero, en este caso don Rublo. Los BRICS es una agrupación un poco atrabiliaria, ¿no? Tienen todo el derecho de unirse y me parece fenomenal. Ojalá trabajaran para crear las condiciones económicas que mejoraran la población de sus habitantes, pero no van a eso. Van simplemente porque Putin les ha llamado y supongo que les habrá pagado bien y supongo que habrá creado las mejores condiciones para que se reúnen y lo saquen un poco de la esquina internacional en la que está metido. Es una situación, ya digo, es una agrupación extraña, porque allí encontramos países tan extraños como Irán y Brasil, o como China y Sudáfrica. Bueno, el mundo es pequeño y evidentemente hay relaciones internacionales, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, con el G8, del que no está Rusia. Rusia salió por motivos de la guerra de Ucrania y al verse aislado en su papel internacional, al no pertenecer al G8, al grupo de esas economías las más importantes del mundo, porque hay que recordar que efectivamente a nivel de Producto Interior Bruto, China, Sudáfrica, la India, Rusia tienen un gran Producto Interior Bruto, tienen una gran extensión, tienen mucha población, superan, por supuesto, al G7. Pero si divides eso por el número de habitantes, se te colocan en el puesto 50, 70, 90. Es decir, producen mucho, pero eso no se les nota en sus habitantes. Y como digo, no van allí a hablar de mejorar la agricultura, cómo dar de comer a sus habitantes. Van allí porque el señor Putin les ha llamado y ellos han atendido esa llamada. Putin está aislado desde el punto de vista internacional y por eso se tiene que reunir con los BRICS, aunque tengan una estrategia muy complicada, porque digo, son países extraños. Repito, no sé qué relación podrán tener, seguro que tienen alguna, pero no se ve clara, ni a nivel de derechos humanos, ni a nivel de política internacional, países como Irán y Brasil, o ya digo, Sudáfrica y China. Son relaciones extrañas, parece una relación para competir con los países occidentales o, por supuesto, con el G7. Pero ojalá, como digo, eso fuera para mejores intenciones. La idea es sacar del aislamiento internacional a Putin. Eso le viene bien a Putin y, por supuesto, pues evidentemente él se ha puesto en el centro de ese tipo de reuniones. Por supuesto, a los líderes chinos que tratan de fraguar esa alianza con Rusia y de hacerla más estable, pero ahí han aparecido, pues como digo, países como Venezuela, países como Irán, en una situación lamentable. El papel del máximo representante de Naciones Unidas pues es muy complicado. Evidentemente son países muy importantes, la economía no lo es todo, son países con mucha población y por supuesto
pues tiene que estar, porque es una reunión importante a nivel internacional, y supongo que el secretario general de Naciones Unidas pues intentará velar por el bien mundial y por la situación de conflictos en varios países, y encontrarse a esos líderes en un mismo foco, en un mismo sitio, pues puede ser importante para tener esas reuniones. Ojalá de ahí salga algo, yo lo dudo. Lo que creo que es una reunión a mayor gloria del señor Putin. Comentábamos también hoy con Fernando Martín Cubel, nuestro experto en geopolítica, que en esa reunión, por ejemplo, sí que se le había trasladado a Putin en este escenario internacional la necesidad de acabar con el conflicto en Ucrania. También se ha hablado, como hemos visto en los titulares, de la guerra Gaza, de la guerra israelí. Claro, por una parte puede ser esa parafernalia de verse arropado por líderes internacionales, y también ese interrogante que nos genera de si los vuelve a llamar para que le ayuden, van a ir, y también de que hay un poder que se puede oponer a Putin, ya que desde los países alineados o occidentales no se ha conseguido nada, ¿no? Es una mezcla, como usted decía, extraña, pero ¿puede tener algún fruto positivo, señor Arnal? No voy a emplear esa máxima de la economía, que se espetaba en una campaña norteamericana, ¿no? Pero hay que ver, Venezuela tiene las mayores reservas del mundo de petróleo. Venezuela, que aquí todo el mundo, Venezuela, mucho cuidado con Venezuela. Está Irán, por supuesto está Rusia, con las mayores reservas de gas. China, que está descubriendo, aparte de avanzar muchísimo en nuevas energías, pero tiene ingentes cantidades de carbón y de petróleo también. Estamos hablando de países que tienen, aunque su PIB general es abultado, separados no es mucho, pero en conjunto es mucho, ¿no? Y con países con gran necesidad de crecimiento y de energía, como es la India. Son países donde los intercambios comerciales históricos, y hay que volver a la historia, ¿no? Las relaciones de la India con Rusia no son de ahora. Vienen desde casi la Segunda Guerra Mundial, de la descolonización de la India. O sea, no son de ahora. Otras sí que se han fraguado. Irán es un nuevo socio preferente ahora, ¿no? Pero no en los años 70, 80. Esos países se les llamaba, no alineados, pero también se les llamaba en vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Ahora se les dice emergentes. No en vías de desarrollo, era un poco un peyorativo, ¿no? Y se cambió a emergentes. Y hay muchos países así, emergentes en el mundo, ¿no? Que están buscando un lugar bajo este mundo antagónico de bloques y demás. Si eso lo aprovecha Putin, mal. O sea, si ese bloque al final se genera en una alianza chino-rusa con lo que haya, mal. Porque entonces sí que estaríamos hablando de antagonismo de bloques, volviendo a lo peor de lo que conocimos los que tenemos edad, de la famosa Guerra Fría, que ya conocimos, y lo que supuso de bloques, guerras periféricas auspiciadas por esos bloques, de desgaste de un bloque y de otro, y una situación económica que mantuvo al mundo en una especie de impasse hasta que la caída de Rusia rompió con ese bloque y la globalización económica, cultural y digital se ha adueñado del mundo. Entonces, yo en ese aspecto, ya me conocen, suelo ser bastante prudente, pero vamos, una cosa es ser prudente y otra cosa es no ver, digamos, las geoestrategias que el experto que han consultado y que, por cierto, en la Facultad de Geografía, en Geopolítica, ya nos enseñaban de por dónde iban a ir los tiros en un futuro y, por cierto, han acertado, Brevemente, señor. Pues rapidísimamente, me extrañaría mucho que países como Venezuela e Irán le digan algo a Putin. Es su principal sostén en una situación muy complicada. El único que le puede decir es el líder máximo chino. Y China, evidentemente, le podrá interesar que haya paz, a quien no,
porque se comercia y se vive mejor en paz, pero también le viene muy bien el gas ruso, el gas barato ruso. En consecuencia, bueno, no sabremos cómo están jugando los chinos, pero es muy difícil que a Putin le consigan sacar algún tipo de decisión que vaya en la buena dirección, en el sentido de la paz en Ucrania. Muy complicado, en absoluto.